Bien, chicos. Vamos a continuar. Esta parte la voy a hacer cortita, porque para que me vayan entendiendo les voy a subir un video en la plataforma. ¿Ya? Y como ya han entrado menos, entonces vamos a entender de que ya no les ha interesado. Hemos hablado sobre, más aquí, la seguridad articular. Les decía sobre la cápsula articular, ¿verdad? Entonces, esta cápsula le va a dar la protección y la estabilidad a la articulación. Junto con la cápsula también va a existir la acción de los ligamentos y los tendones de los músculos. Vamos a tener los ligamentos extraarticulares y los ligamentos intraarticulares. A su vez vamos a tener a los músculos, los tendones musculares, que van a ser tendones activos. Cuando digo tendones activos, me refiero al hecho de que van a participar durante el movimiento para la estabilidad activa de esta articulación. Y otro elemento importante que participa en la coaptación articular junto con la cápsula articular va a ser la presión atmosférica. Es lo que les decía que nos va a facilitar la coaptación articular. ¿Ya? Luego tenemos otros factores como los factores de limitación articular. ¿Esto qué quiere decir? Que cada articulación va a tener unos grados de amplitud de movimiento. Estos grados se van a denominar amplitud de movimiento, rango de movimiento articular. Y van a estar limitados por, en su mayoría, pues este movimiento articular se va a ver limitado, la mayor parte por la presencia de artropatías. Entonces, cuando uno evalúa una articulación, la debe explorar en todas las direcciones que esa articulación permita. Y se debe hacer de forma comparativa con el lado opuesto. No se olviden, izquierdo, derecho, ¿ya? Y esto resulta conveniente emplear los grados de la amplitud en cada movimiento. De forma general, entonces, vamos a tener una limitación en los movimientos activos y una limitación en los movimientos pasivos. En los movimientos activos, la limitación va a ser aquella que se presenta cuando el paciente, el enfermo, realiza el movimiento por sí solo, ¿no? Y de pronto tiene un tope, una limitación. Y los movimientos pasivos van a ser aquellos movimientos que el fisioterapeuta o el médico puedan realizar movilizando la articulación. Entre una movilización activa y una movilización pasiva, el rango de movimiento es casi igual, es similar.
La diferencia es que en el pasivo se puede llegar, o sea, se puede ampliar este movimiento unos grados más. Algunos de los movimientos que son pasivos van a ser menos limitados, ¿ya? Y al ser menos limitados, van a ser casi similares a los movimientos activos. Esta diferencia que pueda existir entre el movimiento activo y el movimiento pasivo nos da lugar o nos da a pensar de que si se realiza de forma activa, uno de los factores que pueda limitar el movimiento puede ser la presencia de dolor. El dolor va a ser más fuerte cuando realiza el movimiento de forma voluntaria y existe la acción de la fuerza muscular, ya que para mover necesitamos que se actúe o que se pongan en movimiento la musculatura. En cambio, por ejemplo, yo puedo hacer este movimiento, ¿no? De forma activa. Pero si yo hago de forma pasiva, entonces voy a sostener y lo que estoy haciendo es haciendo una movilización pasiva, en este caso de mi articulación de la muñeca. Entonces, si se dan cuenta, y yo hago el movimiento de forma activa, a ver, a ese lado, ¿logran ver, chicos? Sí, doctora. ¿No es cierto? Yo estoy haciendo de forma activa. Más o menos tengan una referencia en lo que están viendo, ¿no es cierto? Si yo lo hago de forma pasiva, y voy a hacerla. ¿Existe diferencia entre un movimiento y el otro? ¿Han ustedes podido advertir alguna diferencia? Sí, doctora, ¿puedo? Sí, doctora, puede haber ¿Puedo, diferencia. doctora? ¿Perdón? ¿Puedo comentar? Claro, claro que sí, Daniel. Es que cuando dijo el movimiento activo, es por así decirlo que es voluntario, ¿no? El paciente lo está haciendo. En cambio, el pasivo es ya involuntario porque nosotros lo estamos moviendo. ¿Cómo era? Sí, No, no es involuntario, creo que era al revés. ¿ya? O sea, no tenemos control. Si es pasivo, no tenemos control, pero no quiere decir que es involuntario, Ya, ¿ya? Pero yo me refiero ahora que les he mostrado, por ejemplo, el movimiento de mi muñeca. ¿Han visto diferencia entre una movilización activa y una movilización pasiva? sí. ¿Cuál es la diferencia? Doctora, buenas tardes. En el movimiento pasivo se amplían unos grados más el movimiento. Se Es nota, menos ¿verdad? limitado. Es menos limitado. Exacto. Se nota, ¿no es cierto? Gracias, Erla. Ahora, durante esta movilización, ya sea activa o pasiva, más en la pasiva que en la activa, puede existir las retracciones cápsulo-ligamentarias. Estas retracciones cápsulo-ligamentarias pueden dificultar el movimiento de una articulación hasta el punto de crear una actitud anormal. Y esta actitud anormal, si no se trata a tiempo, si no se la detecta a tiempo, puede generar o puede quedarse de forma permanente, ¿no? A ver, alguna vez ustedes han debido ver cuando una persona se fractura la muñeca,
se afecta indirectamente la articulación del codo y la articulación del hombro. Entonces, esto por la inmovilización. Cuando se le pide al paciente que realice el movimiento de pronosupinación, ustedes están viendo mi brazo, ¿verdad? Mi mano, mi Sí, doctora. brazo, ya. Cuando lo hacemos de forma normal, con flexión del codo, se debe hacer. Esta es la supinación, la pronación. Entonces, no es lo mismo hacer el movimiento de supinación y pronación. ¿Qué es este movimiento? Es movimiento de rotación interna y rotación externa de la articulación del hombro. Para hacer la pronosupinación tiene que estar mi codo en flexión de 90 grados y yo poder realizar este movimiento. Cuando existe fractura de la muñeca o del tercio distal del antebrazo, en la articulación radiocubital inferior, entonces este movimiento de supinación, pronosupinación está afectado. Cuando uno le dice al paciente, este es el movimiento de supinación el que está limitado, o a veces no está presente y llega solamente a la posición media. Entonces se le dice, a ver, muéstrame la palma de la mano. Entonces, ¿saben qué hacen? Hacen esto. ¿Qué he hecho, chicos? A ver, descríbanme. Doctora, He hecho este movimiento. ¿Qué es lo que he hecho? doctora, ¿Sí? se hizo la inclinación también de la parte del tronco. Claro. ¿No es cierto? Entonces, porque el movimiento no es puro. ¿Por qué no es puro? Porque existe una retracción cápsulo-ligamentaria. Ya, eso es por la inmovilización, por la fractura. ¿Y por qué se afectan las otras articulaciones? Por la inmovilización, entonces, y por el hecho de que está limitada el movimiento de la muñeca, nosotros normalmente podemos llegar hasta el hombro, llegar a la cabeza, a la nuca. No se olviden, estoy trabajando hombro-codo. Entonces, cuando está afectada la muñeca, entonces le dice, lleve la mano al hombro, de esta forma, ¿no es cierto? Tú le muestras, y como él no llega, llega hasta ahí. ¿Y qué es lo que hace? Hace una cosa de trabajar y compensar el movimiento, en este caso con el tronco. Si quiero que movilice el hombro apenas lo puede movilizar y hace la misma suerte de compensar movimientos. Entonces, todo esto nos está hablando de una retracción cápsula ligamentaria que nos va a dar una dificultad. Si esto no se corrige a tiempo, entonces esta articulación o las articulaciones que están con estas retracciones se van a afectar de tal forma que van a provocar una actitud anormal permanente. ¿Ya? Bien, luego, otro factor va a ser el propósito articular. El propósito articular es aquella que si una articulación no tuviera movimiento y no tuviera no tuviera estabilidad, esta articulación no tendría un propósito, no tendría una funcionalidad. Entonces, las uniones entre un segmento de un hueso y el otro segmento, que son las articulaciones, van a permitir el movimiento angular. Ese es el propósito articular. El movimiento angular de los segmentos del cuerpo. ¿Ya? Las articulaciones, de forma general, van a proveer una estabilidad, un soporte y un apoyo estático.
¿Quiénes van a dar este soporte y apoyo estático? La cápsula, los ligamentos, ¿ya? Además de esto, al considerarse una unidad total del cuerpo humano, las articulaciones van a proveer la capacidad de trasladarse de un punto a otro durante el movimiento. Ese va a ser un movimiento traslatorio. Entonces, el propósito articular, una vez más, va a ser el de generar los movimientos articulares en una articulación. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Ya. Ahora, hablemos de la importancia articular. La importancia articular se refiere a que no todas las articulaciones van a ejecutar todos los movimientos en las amplitudes de aquellas como las grandes articulaciones. O sea que su movimiento en articulaciones determinadas van a ser limitadas y en otras van a tener grandes movimientos en todas las partes de nuestro cuerpo. Para que me entiendan mejor, cuando digo las grandes articulaciones, me refiero a la articulación del hombro, articulación de la cadera. Ambas articulaciones presentan 6 movimientos, ¿ya? Y la suma de estos 6 movimientos va a dar uno solo, que se llama la circunducción. Entonces, si tomamos como ejemplo la articulación del codo, solamente tenemos la flexión y la extensión. Y si tomamos un poco más la articulación radiocubital superior y la radiocubital inferior, tenemos la pronosupinación. En la mano, no en la articulación de la muñeca. En los huesos del carpo, solamente vamos a encontrar un ligero deslizamiento durante la flexión y la extensión, como si fuera movimiento de flexo-extensión, nada más. Pero este movimiento de flexo-extensión no va a ser igual a este del codo. ¿Por qué? Por la amplitud de movimiento que presenta esta articulación. Entonces, los movimientos articulares que van a permitir o que van a facilitar las articulaciones van a contribuir a la conservación de la homeostasis. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que van a permitir un equilibrio fisiológico del cuerpo humano. ¿Ya? Al haber este equilibrio homeostásico, este equilibrio en el cuerpo, entonces se va a poder generar la supervivencia. Necesitamos de las articulaciones para peinarnos, para asearnos, para alimentarnos, vestirnos, desplazarnos de un punto a otro, gracias a la importancia que tiene una articulación. Si no tuviéramos articulaciones en los huesos, entre un segmento y otro, no podríamos movernos, no podríamos ni siquiera desplazarnos de una forma armónica y regular, ya que los movimientos vendrían a ser rígidos, ¿no es cierto? A ver, tengo mi muñequito que les va a decir hoy. En este muñequito vemos la articulación del hombro, la articulación del codo, pero no tiene articulación de la muñeca y por lo tanto podría tocarse la cabeza. Aquí, por ejemplo, ¿qué advierten ustedes? Un tope
en la flexión del codo. No existe el movimiento de la muñeca. Entonces, imagínense que estas fueran nuestras articulaciones limitadas. El tronco no tiene una flexión, ¿no es cierto? Entonces, si fuéramos como este muñequito, ¿cómo estaríamos, chicos? A ver, díganme. Estaríamos algo estáticos, sin poder hacer ¿Rígidos? algunas actividades. ¿Tenemos inmóviles, doctora? Perdón. Daniela, ¿puedes repetir de nuevo? Yo sabía que pueden estar rígidos. Creo que otra compañera era doctor. Ya, bueno. Estaríamos estáticos, no tendríamos movimiento y no tendríamos una función, ¿no es cierto? Entonces, las articulaciones tienen una gran importancia para mantenernos en equilibrio. ¿Ya? Bien. El otro aspecto a considerar en las articulaciones va a ser la movilidad articular. La movilidad articular es importante en una articulación, ya que se refiere, como les decía, a la magnitud del arco de movimiento. O sea, voy a tomar aquí, les voy a acercar a la cámara, ahí, ¿no es cierto? La articulación del hombro. Entonces, esta es su posición neutro y su amplitud. Para nosotros, seres humanos normales, está hasta ahí. Para el muñeco es el movimiento completo, ¿no es cierto? Entonces, en esta articulación del hombro, lo que estamos viendo es un amplio grado de libertad. Entonces, el movimiento articular nos va a dar un grado de libertad tanto a nivel de la extensión o el recorrido que una articulación va a tener. Esto dependiendo de diversos factores. ¿Cuáles van a ser estos factores? Vamos a poder encontrar topes rígidos, topes blandos, limitación de cápsula, de ligamentos, de tendones y muchos otros topes que los podemos ir describiendo. ¿Ya? Entre estos vamos a tener a los factores estructurales estáticos, ¿ya? A ver, me iba atrás. Los factores estáticos o estructurales, como les decía, vamos a tener topes óseos. ¿Eso qué quiere decir tope óseo? El choque de hueso con hueso. ¿Cuál sería el choque de hueso con hueso? Un ejemplo. Los huesos del cráneo, doctora. Pero los huesos del cráneo, Isabel, se mueven. No, perdón, doctora. No. Perdón, doctora. A ver, Isabel. Sí, digo hueso con hueso, pero denme un ejemplo de una articulación que tiene un tope óseo. La articulación trocoide entre la radio y el cúbito, doctora. Entre el radio y el cúbito. Sí, a nivel región proximal. A ver, esperen un ratito, por favor, chicos. A ver, les decía, está bien tope óseo, pero nos ubicaremos. ¿Me puedes volver a repetir, Isabel, por favor? Decía que la articulación podía ser entre la cavidad de la superficie
de la radio a nivel proximal, ¿no? Y en sí la articulación entre radio y cubital a nivel proximal. A nivel proximal, o sea, es aquí arriba en el codo. Estoy agarrando mi muñequito, aquí arriba en el codo. Sí. Pero, ¿cuál sería el tope óseo, Isabel? A este nivel. A ese nivel sería la cabeza del cúbito y más de la cavidad articular de la radio, doctora. Pero O la el superficie radio, articular, perdón. perdón, La superficie articular de la radio. ya, porque el radio no tiene cavidad articular. Sí, no tiene cabida, perdón, doctora. Ya, a ver, extiendan sus codos, estiren sus codos, extiendan sus codos. Doblen y extiendan varias veces. A ver, ¿quiénes pueden encender sus cámaras? Eso, muy bien, Isabel. Gracias, Daniela. Bien, Vanilia. Eso, estiren sus codos. Doblen y estiren. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando doblan y cuando estiran? ¿Qué sienten? A nivel de la articulación, doctora, ¿Ya? sentimos algo que se extiende, doctora. Ya, Está bien, se extiende. se extiende. Pero a ver, doctora. dice, Pequeños estirones, doctora. ya. Pero me refiero, en este caso, en lo que son la interposición de los topes. ¿Por qué he agarrado la articulación del codo? Cuando ustedes flexionan, ¿por qué no pueden doblar más? ¿Qué les impide flexionar más su codo? O Isabel, te has quedado sin micrófono. Nos impide la masa muscular. La masa muscular, exacto. Ese es un tope blando. ¿Ya? ¿Y por qué no pueden extender más? ¿Por qué no pueden estirar más? ¿Qué les impide estirar más su brazo? Nos impide estirar más los tendones porque llega ahí una limitación, doctora, no puede más. Sí, doctora. Sí. No. A ver, Lucas, que tienes la manita levantada, por favor, enciendes tu camarita. Lucas. Vaya. A ver. No solamente aquí son los tendones, Isabel, y para el resto del curso. El tope viene a ser, voy a agarrar otra vez el muñequito, esta estructura que todos tenemos en el codo, que se llama olecranon. El olecranon, al tener esta forma como de ganchito, ingresa en la fosa olecraniana del húmero, haciendo un tope óseo. Entonces, no es que no puedes extender porque tus tendones están limitados, no, sino no puedes extender porque el olecranon ya está chocando en la fosa olecraniana. Ahora sí me entienden, ¿sí? Entonces, ese viene a ser un tope óseo. Ya, entonces el tope óseo se va a referir a la forma de la configuración que van a tener ciertas estructuras óseas que tienen una articulación. Entonces,
esta cabeza olecraniana tiene que entrar exactamente en la fosa del olecrano. ¿Ya? De la fosa olecraniana del húmero. Hasta ahí me entiende, ¿verdad? Ya. Me falta, ya, podemos explicar uno más. La otra van a ser las partes blandas. Estas partes blandas también van a influir en el recorrido articular. Como hace rato les decía, flexionen. Entonces, ¿qué es lo que les impide flexionar más? Va a ser la masa muscular, tanto del brazo como del antebrazo, que al aproximar, entonces limitan un mayor movimiento. Estas estructuras musculares, junto con sus aponeurosis, van a limitar y van a impedir que se complete un movimiento con una amplitud mayor. Y en este caso, también vendría a estar limitada por la cápsula articular, la piel y lo que viene a ser el tejido conectivo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Una consulta, doctora. Entonces, doctora, sería el choque entre hueso y hueso, la articulación entre el hueso del húmero y la cavidad glenoidea del olecranon, doctora. El olecrano no tiene cavidad glenoidea. Perdón. Cabeza, La cabeza del olecrano. la cabeza del olecrano. Sí. ¿Eso sería, doctora, el choque de hueso a hueso? Sí, ese se llama tope óseo. Ah, ya, tope Óseo. óseo. Tope óseo. Y en caso del trocoide entre la radio y cubital, doctora. En eso no existe un tope óseo, es solamente un deslizamiento, porque en el movimiento de la pronosupinación, digamos que esta es la cabeza del cúbito y esta es la cabeza del radio. El radio lo único que hace es girar, pero no tiene tope. Sí. Mira nomás ahí, si hubiera una mayor amplitud, mayor tejido, podría girar más aún, ¿no? De forma completa, pero no existe un tope. Aquí no existe tope, este está girando. Y este tal vez también pueda girar. En cambio, en el olecranon y la fosa del húmero, es un hueso con el otro hueso. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, en cuanto al tejido blando, ya para ir terminando. Cuando existe el tope blando, entonces se va a describir un engrosamiento por la compresión y un grado de rigidez. Entonces, si nosotros flexionamos, a medida que vamos aproximando, ¿qué pasa con nuestra musculatura? Se va acortando, ¿no? Entonces se va engrosando. Lo mismo aquí. Entonces esto nos va a dar un límite, nos va a dar un grado de limitación, de rigidez, pero también de flexibilidad cuando extendamos, ¿ya? Estas estructuras blandas, como son la musculatura, la cápsula, los tendones, van a incluir también a las aponeurosis, al tejido conectivo, como les he mencionado, y también a la cápsula articular, ¿ya? Dentro de esto también tenemos a la piel y el tejido adiposo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Ya? Entonces, en el movimiento articular, en ese rango de movimiento, podemos encontrar los topes. Voy a repetir de nuevo, los topes estructurales que van a ser los topes óseos y los topes blandos. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, doctora. Ya. Espero que me hayan entendido y como les digo, les voy a dejar un video
para que puedan comprender mejor el tema de lo que son las medidas y las mediciones, las longitudes, los diámetros y los perímetros. ¿Ya? Está bien, doctor. Está bien, doctora. Bien, entonces nos vemos, chicos, el próximo jueves. ¿Ya? Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, nos vemos. Hasta el Hasta jueves, luego. doctor. Hasta luego, doctora. Chao.